déjame decirte que el alcohol es un depresor. Por eso que las personas se pueden emborrachar hoy y mañana están llorando. El cuerpo ya lo tolera. Solo el mismo efecto que antes llegabas con 4 cervezas, a lo mejor ahora necesitas 7. Y a lo mejor después ahora necesitas 10. Entonces, cuando empiezas a crear ese tipo de tolerancia, ¿verdad? Entonces vas a generar una dependencia. Si tú le hablas a una persona que fue alcohólico toda una vida y tú le estás diciendo a esa persona, sí, puedes darte una copa de vino, Obviamente. bueno, lo Ajá. estás llevando nuevamente a que regrese. La palabra habla sobre eso, o sea, no podemos ser nosotros piedra de tropiezo. Eso lamentablemente de las mujeres, que los esposos la agredían por eso, por eso mi próximo esposo yo no quiero que sea alcohólico. Saludos mi gente bella y hermosa, bienvenido a otro segmento más de un ratito con la doctora. Quien me acompaña la doctora Melanie Meléndez y me acompaña a mi lado, mira, lo tenemos aquí otra vez con nosotros, a Pastor Ryan Rey. Pastor, ¿cómo estamos de vuelta? Bueno, llevaba tiempito que no nos conectábamos, pero aquí estamos nuevamente en la asignación. Vamos a ver cómo nos va hoy. Amén, amén. Estamos de vuelta, mira, estamos allí en San Clau, en las facilidades de Coffee Hour. Coffee Hour aquí en San Clau. Más adelante nos va a dar más información para que usted venga y se tome su cafecito. Bueno, mira, doctora, hoy tenemos un tema candente, ¿ok? Ok, ¿Usted está lista? estoy lista. Ok, vamos entonces, vamos a pasar a la pregunta. El tema de hoy es el alcoholismo. ¿Estamos ready? Estamos ready. Todos han pasado por eso, algunos viven, ¿verdad? Batallando con eso y otros han salido. Así que hoy vamos a estar discutiendo ese tema. Tenemos unas preguntas súper interesantes para la doctora y también para el pastor. ¿Por qué? Porque estamos viendo distintos puntos de vista que nos van a contestar distintas preguntas. Así que vamos allá. Bueno, estamos listos. Vamos con la primera pregunta, ¿verdad? Para comenzar desde la raíz. Ay, ¿Qué le pasa realmente al cuerpo y al cerebro de una persona que consume alcohol constantemente? Ok, si vamos a hablar solamente del alcohol antes de hablar de adicción, ¿verdad? Hablando solamente del alcohol como sustancia, obviamente el alcohol influye, ¿verdad? O genera, produce, estimula, como lo quieran decir, una serie de cambios en el cerebro, ¿verdad? Y se empiezan a generar un montón de neurotransmisores y tu proceso mental cambia porque estás bajo el efecto de una sustancia que altera el sensorio, ¿verdad? Tienes estado mental alterado porque eso es lo que provoca la sustancia que estás consumiendo. Ok. Eh, y bastante similar, algo bastante similar sucede cuando estamos hablando de cualquier sustancia que intoxica a la persona. Cualquier sustancia, así sea el alcohol, la marihuana, cualquier tipo de droga, cualquier tipo de sustancia, eh, puede producir el mismo cambio. Adicional, no solamente todo lo que cambia en el cerebro, ¿verdad? A nivel mental o neuronal, el hígado es una de las primeras cosas que se afecta por la misma razón. Cada vez que nosotros utilizamos sustancias o toxinas o medicamentos o lo que sea, el hígado funciona, ¿verdad? Haciendo su trabajo. La función del hígado principalmente es desintoxicarnos. So, si consumes alcohol constantemente, muchas cantidades, frecuentemente, todos los días, tienes el hígado trabajando de más constantemente y eventualmente se satura, ¿verdad? El hígado, igual que la mayoría de los, bueno, todos los órganos y los sistemas funcionan, tiene un proceso, ¿verdad? Químico para poder hacer esa desintoxicación. Ese proceso se agota en algún momento. Ese proceso se satura, se cansa. Y ahí es donde empezamos a ver que las personas alcohólicas, ¿verdad? Que consumen alcohol todo el tiempo y ya mismo, ¿verdad? Vamos a ver que ya el hígado empieza a deteriorarse y el ay, a fallar porque ya está agotado, ya ese proceso de desintoxicación ya no da para más. Y entonces ahí empieza a haber fallo hepático, daños al hígado y eventualmente hay muchos cambios en el hígado donde la persona puede realmente perder el hígado, ¿verdad? Producir un cambio permanente en el hígado que se llama cirrosis y ya eso Y no afecta a es otros órganos también. ya, una persona que ya tiene un cambio en el hígado, que es no es el único, pero es el más que se impacta. Una vez tiene un cambio en el hígado ¿verdad? Que lo convierte en cirrosis, ya ahí entonces, pues, de ahí pasa a que se afecten los riñones, se afecten los pulmones Ok. y eventualmente, ¿verdad?
una reacción en cadena que puede llevar a la muerte de la persona. Increíble. ¿Algún caso has visto desde el área como enfermero? eh, un paciente que haya llegado a ese nivel de estar totalmente embriagado y llegó a estar inconsciente, ¿cómo recuperar a esa persona a su estado, ¿verdad? Normal que debería estar. Pero cuando, excelente pregunta, y cuando trabaja en hospital, en la sala de emergencia, en mi caso, y el de la doctora, pasa a todas horas. Normalmente se ve de madrugada, pero pasa durante el día. El que es alcohólico crónico, a veces a las 3 de la tarde, pasa mucho, a veces que están bregando bajo el sol con el carro y eso, y llevan, y a veces a las 3 de la tarde o tienen el hangover de las 24 horas de la playa y a las 3 de la tarde llegan con una clase o a las 9 de la mañana una clase de borrachera encendida. Lamentablemente quien los lleva son los policías en esos casos. ¿Por qué? Porque no pueden con su vida. Y se ve, tú les preguntas, a veces están violentos, a veces la mayoría de los casos están violentos y a veces están inconscientes completamente. Los jóvenes O igual, imprudentes. o O imprudentes. imprudentes, o los jóvenes cuando están en algún tipo de fiesta, o Sí, y llegan sin hablar de lo que le echan adicional al alcohol. claro. Que a veces ellos ni se dan de cuenta y cuando se hace la prueba laboratoria hay más Hay más alcohol. cosas. Eso ha pasado mucho también, que no lo saben. Me dicen, doctora, pero yo no hice eso. Bueno, sí lo hiciste porque lo tienes en tu sistema. A lo mejor no lo sabías, pero sí pasó. Y eso es algo que pasa y los papás deberíamos estar pendientes, ¿verdad? De dónde están nuestros hijos. Y como bien dijo Tomás, a veces llegan pues, porque la policía los lleva o porque... Entonces, no solamente que están inconscientes o están agresivos o están... eso se llama inhibición, eso es un proceso mental que... Eso es uno de los procesos neuronales que pasa. Eso Wow. no hay nadie que pueda controlarlo, eso pasa. Sí, sí, sí. No está en su... Una persona que está borracha, intoxicada por alcohol, que está agresiva o está haciendo lo que era porque Claro. no está consciente, no puede controlarlo, no es algo que realmente está, eso se llama inhibición, eso es el efecto, uno de los efectos del alcohol. Por eso muchas personas lo hacen. Sí. Sí. Y el problema es que no hay nada que nosotros podamos hacer en sala de emergencia para acelerar el proceso de desintoxicación. Eso es hidratación y esperar. Exactamente lo que le dicen el banana bag y es que el mismo cuerpo, ¿verdad? Y todo esto depende de los niveles de alcohol que tenga. También. Sí, Sí, que hay niveles que son 300, 600, por ahí, para allá, que tú los ves depende de lo que haya tomado. cuando llega al laboratorio te dice, ¿cómo este hombre está vivo? ¿Sabes? Porque si miras el alcohol, cuando tú me mencionas alcohol, no es un trauma, ¿verdad? Porque todo el mundo ha pasado por esto, pero es como que una herida que tú le echas alcohol y te arde, porque cuando chiquito, antes de que empezara el agua oxigenada, pues te echaban alcohol y eso ardía como es. Entonces yo lo pienso como el hígado. Si eso es lo que pasa internamente, pues estás matando el hígado, porque si el alcohol arde aquí, imagínate allá adentro. Sí, tremenda ilustración. Que no sabe lo que es. ¿Sabes? El que me conoce sabe que yo todito es muñequito, ilustración y qué sé yo, para poder entender las No, cosas. definitivamente. Bueno, vamos para la segunda pregunta. Creo que esto va a coger fuerza según vamos caminando. ¿En qué momento una persona deja de controlar el alcohol o el alcohol empieza a controlar a la persona? Es interesante porque muchas personas no se dan cuenta de esto. Y esta es la mayoría, lamentablemente es la mayoría de las peleas y los problemas familiares. La mayoría de los problemas familiares, sociales, que tiene un ser humano ocurre porque este límite se cruzó y no se dio, o se da cuenta o no lo admite. Y el problema ocurre o esa línea se cruza cuando ya la persona no bebe porque quiere beber, porque, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los adultos pueden salir a cenar o lo que sea, se dan una copita de vino, that's fine. Eso no es, eso es porque quieres. Yo me quise dar un vinito, una cervecita, fine. Pero cuando tú necesitas beber para sentirte bien, para encajar en el grupo o para controlar síntomas físicos, Y eso es eso es otro cantar. Eso ya el alcohol te está controlando, porque es necesario para cumplir una meta. claro. Y la mayoría de las veces, en los casos de pacientes alcohólicos, ya alcohólicos, que ya el alcoholismo se desarrolla cuando ya
pasa de un nivel de abuso de sustancias a una, ¿verdad? Pasas el abuso, pasas la sustancia y pasas la dependencia. Cuando tú estás en dependencia del alcohol, que eres alcohólico, hay síntomas físicos que necesitan el alcohol para controlarlo. Y eso es muy difícil de tratar. Sí. Médicamente hablando, manejar el alcoholismo, la adicción al alcohol, es una de las adicciones más difíciles de manejar, por los síntomas físicos que produce. Y obviamente por los cambios que mencionamos ahorita, los daños que ocasionan que no son reversibles. Y ahí es cuando entra lo que es la farmacéutica, que lamentablemente, claro, la persona cae en lo de la farmacéutica, que tiene que tomar medicamentos para poder controlar la ansiedad que causa el deseo del alcohol. ¿Por qué? Porque ya el sistema está Exacto. dependiente a eso. Entonces, ¿verdad? Ella lo ha visto, ¿verdad? La doctora lo ha visto porque en el hospital muchos casos llegan de estos intoxicados también, porque se ve muchos jóvenes que llegan intoxicados, ¿por qué? Por la depresión. Las Lamentablemente. causas, la mayoría en jóvenes, la mayoría están en el hangover o que beben por algo. Beben "Ay, porque me dejó el novio". Beben y por Una excusa, pues, Siempre hay una sí, excusa. Siempre hay una excusa. siempre hay una excusa para poder, siempre hay una mentira de que Nadie, el enemigo de nadie llega a ese punto de adicción o de alcoholismo porque sí, porque me gusta beber de esa manera. Siempre siempre hay una razón detrás de tenía demasiado estrés y me envolví, pero tiene sus consecuencias. So, te afecta tu salud, más como te digo, la mayoría de las veces llegan por policía después que sales del hospital. Te trataron, tienes los daños en el cuerpo, tienes los daños que tienes que pagarle o que el seguro no cubra, tienes que pagarle al hospital, más entonces los revoluces que hiciste que no te diste cuenta cuando estabas en eso. Es otro tema. la policía. So, que la policía, consecuencia de el bill que llega, como que ves, no te diste cuenta que tumbaste aquel poste, por eso estás aquí, porque la perdiste. consecuencia. Exactamente, entonces tienes que pagarle a obras públicas por el. Y lo triste que no se puede después. Y no se Pues, puede, de verdad. ¿no? Y ahí entrando un poco a lo que es el área espiritual también, porque esa persona ya no está consciente, Correcto. está fluyendo en lo que entiende. Entonces, el área espiritual ahí corre un papel bien grande, pues que, ¿verdad? Uno no quiere sonar religioso a todo esto, pero hay una influencia muy marcada. Una cosa es que tú tengas control de tu vida diaria a cuando el alcohol es el que está tomando control. Correcto. Entonces ya ahí en lo espiritual entra, porque ya no te estás manejando tú ni tampoco el Santo Espíritu, sino te estás manejando tú y las maquinaciones que tu mente y todas las Exactamente. demás cosas quieras realizar. Es como un vehículo que te está llevando del punto A al punto B sin tú tener control. Te enteras ya después del desastre, te enteraste. Llegaste del punto A al punto B con un blackout. No sabes qué pasó en ese Ahora trayecto. yo le hago una pregunta, ¿verdad? En el ámbito pastoral. No sé si ha visto, si se le ha presentado estos casos de que haya tenido, ¿verdad? En sus años de pastor. Pero ¿cómo como pastor rompes esa barrera? Claro. Eso, porque tienes que, para llegar a esa persona al nivel espiritual o llegar a esas entrañas, Sí. hay que romper. Mira, es una pregunta que yo creo que por años, yo creo que toda la vida dependiendo el país o la cultura, porque muchas personas preguntan, pastor, ¿es normal que uno se pueda tomar un vino o una cerveza o algo en particular? ¿O eso es malo? Pues, bueno, si tú le hablas a una persona que fue alcohólico toda una vida y tú le estás diciendo a esa persona, sí, puedes darte una copa de vino, Obviamente. bueno, lo Ajá. estás llevando nuevamente a que regrese. La palabra habla sobre eso, o sea, no podemos ser nosotros piedra de tropiezo de una persona que vivió esa experiencia. Exacto. Quizás ya la superó, quizás ya lleva 5 o 10 años en la iglesia y probablemente sí pueda darse una copa de vino, como no puede hacer, porque puede ser quizás la puerta a muchas otras cosas. Exacto. Ahora, una persona que no ha tenido esa experiencia, digamos, y quiere compartir con su esposa o unos amigos y se toma una copa de vino, eso está en la conducta y relación
y cultura que pueda tener ese pastor o esas personas a la hora de tomarse una copa de vino, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a Chile, Argentina, y tú te sientas a comer con otras personas, cristianos, de salirte de la iglesia a comerte algo, para ahí es muy normal tomarse una copa de vino. Ahora tú vas a Bueno, Puerto Rico, con en la Argentina la acompaña, es cultura, la Y carne. España. Ujú. La carne, el steak, que ellos son argentinos, se conocen por los steak. definitivo, Acompañarlo con una copa de vino. pero tú vas, por ejemplo, a un país un poco más, que la cultura es un poco distinta, vamos a poner un ejemplo, Puerto Rico, y tú sales de la iglesia, dependiendo también, es que esto tiene que ver con, es un tema bastante delicado como para tratar de uno llevarlo a un solo rincón, Sí. pero tiene que ver mucho con la denominación de iglesia donde tú eres parte de esa comunidad. Entonces, si esa influencia puede ser muy marcada, pues probablemente tú vas a Puerto Rico y saliste de la iglesia y un hermano está tomándose una copa de vino. Ese hermano tiene un gran problema con esa comunidad de cristianos porque va a decir, mira, ¿por qué tú estás haciendo eso? Eso es malo, el diablo te va a llevar. Eh, Ahí comienza un espacio muy amplio. Estaríamos aquí, hablando un montón. Desde mi punto de vista, si tú sales con tu esposa y con un grupo íntimo de amigos y tú te tomas una copa de vino, bueno, pues te la tomaste ahí tranquila. Ahora, si va a afectar a una persona que ha tenido otro proceso de vida y sabes que la esposa cuando vea eso, o ese mismo hombre, o la mujer, cualquiera de los dos, lo estás influenciando a regresar a una vieja vida, pues hay que tener cuidado, ¿ves? Es algo que yo he visto mucho y a veces atendiendo pacientes. Le digo, mira, si usted se va a dar algo, se puede tomar su copa de vino, pero lo que tiene que evitar es, también se tome su copa de vino, se refrescó. Pero lo que tiene que evitar es el que esto le dañe su estado. Su Embriagarse. estado Sí, el de estado del salir del estado normal mental, embriagarse, como usted lo dice. Esa parte tiene que evitar. Sí, porque ahí ya no tienes control tú. Exacto. Entonces la embriaguez es la que toma posesión de tu vida y de tu control. Y ya esa persona está fluyendo por ese estado, no por el estado de, de dominio, como uno como hombre o como mujer, de tener control de ese tiempo, ¿no? Pero sí cuando ya el sistema es ebrio, pues ya la persona ya pasó a otro nivel y ya lo espiritual, que fue por donde comenzamos, ya comienza otras manifestaciones, porque eso puede dañar el matrimonio, puede dañar el grupo, Bastante. porque ya esa persona no está en su estado. Entonces, lo que era un chistecito al principio ahora se convierte en otra atmósfera. Entonces el grupo ahora no tolera ese chiste porque ya el hombre o la mujer está embriagado. El problema es como mencioné ahorita, la tolerancia. El sistema tiene memoria. Mm, Entonces, cuando por más que un alcohólico recuperado diga, yo lo puedo controlar, ya yo no soy esa persona, ya yo no voy a volver ahí, no lo intentes. ¿Por sí, qué? Porque te estás sentando en la mesa con el diablo. claro. Estás jugando con la tentación y la palabra habla muy claro sobre eso. El cuerpo tiene memoria y biológicamente el ser humano naturalmente va a buscar, eso es una reacción biológica natural del reino animal, pues nosotros pertenecemos al reino animal. La reacción biológica es buscar felicidad, buscar un estado donde tú te sientas feliz. Y eso es, ahí es donde te lleva el alcohol. Mm, So, una persona que era alcohólica no se va a dar cuenta cuando va a cruzar esa puerta de nuevo porque tu cuerpo está buscando ese estado. ese estado Ujú, donde estabas feliz. ujú, Y tu cuerpo tiene memoria, no te vas a dar cuenta, pero claro. vas a llegar allá más rápido. O vas a llegar allá más lento, pero con menos, es lo que te quiero Claro, decir. sí, sí. O sea, a lo mejor antes, cuando tú eras alcohólico, borrabas cinta, como decimos, Ujú, perdías la conciencia a la cerveza número 7. Y ahora dices que te diste 2 nada más. Ay, me dieron 2 nada más. ujú, Pero esas mismas 2 te van a llevar al mismo sitio, porque tu claro. cuerpo tiene lo que pasa es que te vas a tardar más Sí, pero vas a porque llegar conoce allá. el camino. Ujú, Exactamente. Entonces, mi consejo, como cristiana y como médico, no 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 abras esa intentes, puerta, claro, no abras esa totalmente. puerta.
porque eso va a generar obviamente una reacción química que va a generar un efecto biológico que va a terminar en un efecto espiritual. Y déjame hacer la salvedad, doctor y enfermero aquí, Tomás, es que quiero hacer la salvedad. Cuando hablé ahorita referente a la oportunidad, si quiere tomarse una copa de vino o no, esto aplica a todo. Una adicción no tiene que ver con solamente un vino, tiene que ver con la comida, tiene que ver Exactamente. maltratar a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, droga. Esto tiene que ver con todo, no podemos General. generalizar los pecados, porque entonces este programa se convertiría en otro campo. Sí, Pero quería hacer la salvedad que a última hora el pecado es pecado. Sea el de la bebida, el de la droga, el abuso. Mire, lo que usted está haciendo a escondida, en secreto, créame que ya Dios lo vio. Exacto. Que no se haya manifestado en público, esa es otra historia, hermano. Hasta ahí yo se lo voy a dejar para continuar. Pero quería hacer esa salvedad. y Dios en su omnipotencia y magnificencia, Dios te va, o sea, si tú le pides, Señor, quiero salir del problema. Totalmente. No, amén. Si le dices, quiero salir del problema, Él te va a ayudar. Claro, amén. Poco a poco va a poner Sí. la fuente, va a poner las ayudas y va a aparecer gente y Sí, te va a ayudar. Pero si tú decides o si tú quieres seguir jangueando ahí, resbalando en la misma cáscara de guineo, pues Exactamente. totalmente. Mira, esta pregunta número 2 duró. Bueno, vamos para la pregunta número 3. Muchas personas toman para escapar bueno, aquí se va a entrar a escapar del estrés, la ansiedad o el dolor, pero médicamente, ¿verdad? ¿Qué consecuencias termina pagando el cuerpo? Que fue lo que hablábamos ahorita. Yo creo que aquí ya más o menos, pero doctora. Y es básicamente lo que mencioné ahorita sobre el abuso, ¿verdad? Tú llegas a convertirte en alcohólico por niveles y el problema es que el ser humano no se da cuenta. ¿Por qué? Sí. Porque el goal, ¿verdad? La meta principal de cuando estás consumiendo alcohol es llegar a un estado relajado, feliz, contento, vacilar. es lo que todo se propone. Es lo que es el propósito, ¿verdad? Tú no bebes Sí. por ponerte, aunque déjame decirte que el alcohol es un depresor. Por eso que las personas se pueden emborrachar hoy y mañana están llorando. El alcohol es un depresor. El alcohol potencia la depresión. So, si tú estás triste, acabas de dejar o lo que sea y te vas a beber hoy hasta que borraste cinta, mañana vas a estar llorando. Otra palabra, Porque eso es lo que hace el alcohol. Lo que pasa es que, bueno, Tenemos la reacción tardía. El alcohol es una mentira, en otras palabras. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves, vamos a decir, estás pasando por un momento muy estrésico, o estás en una depresión, o tienes mucha ansiedad por el trabajo, o lo que sea, la razón que sea, vamos a poner la razón que sea, empiezas a beber, empiezas a beber, empiezas a beber, empiezas a beber, eventualmente tú vas a provocar, cuando empiezas a abusar de la sustancia, ¿verdad? Que ya te puedes beber maybe dos, porque ya en la tercera, por niveles de alcohol científicamente probado, ya después, depende de lo que te estés tomando, ya después del segundo trago, empiezas a tener un efecto en el cuerpo. Claro. A lo mejor no tan severo, pero ya tú sientes, porque uno siente que a lo mejor el pasito como que, ay, espérate, ¿qué pasó aquí? O wow, espérate, las Sí. cosas están lentas. Uno empieza a sentir, lo que pasa es que uno no lo dice y uno lo ignora, pero ya después del segundo tú empiezas a sentirlo. So, cuando ya empiezas a abusar de eso, que ya no te diste dos nada más para, tú sabes, pues estoy haciendo una cena con mi esposo y nos dimos un vinito o dos, lo que sea. No, ya te diste 7, 8, 9. Estás abusando de la sustancia porque ya sobrepasaste el efecto, Claro. ¿verdad? Y cuando eso lo empiezas a hacer todos los días, todos los días, todos los días, eventualmente vas a requerir más para llegar al mismo punto. Sí, porque ya el cuerpo se ajustó Se llama a tolerancia. tolerancia. El cuerpo ya lo tolera. Solo el mismo efecto que antes llegabas con 4 cervezas, a lo mejor ahora necesitas 7. Y a lo mejor después ahora necesitas 10. Entonces, cuando empiezas a crear ese tipo de tolerancia, ¿verdad? Entonces vas a generar una dependencia. Porque ya el cuerpo, exactamente. Y estás bebiendo o estás consumiendo la sustancia que sea para estar feliz, pero estás produciendo este efecto inconscientemente de stacking, ¿verdad? Tolerancia y cada vez vas a necesitar más hasta que definitivamente lo vas a necesitar porque ya consumes tanta sustancia Sí. que el cuerpo lo necesita para mantenerse
relajado, las personas empiezan a temblar, los alcohólicos empiezan a temblar cuando no tienen alcohol. Y el problema es que los alcohólicos que empiezan a temblar cuando no tienen alcohol, llevan 2 días sin tomar alcohol, necesitan alcohol porque convulsan. Y nosotros le decimos las maracas en el hospital, ¿por qué? Porque empiezan a convulsar y no paran. Se queda. El alcohólico que empieza a convulsar y no paran. Cuando a nosotros nos llegan los alcohólicos a la sala de emergencia y ya están temblando o ya sabemos por qué van a convulsar, hacemos lo que sea por evitar que nos convulse. Claro. Porque a la que empieza a convulsar, eso es una de las cosas más difíciles de manejar, un alcohólico que está en lo que le llamamos delirium tremens. Poder controlarlo es casi Correcto, imposible. correcto. Entonces, lo que empieza por Pasar un vamos a tiempo. estar feliz, vamos a ponernos, contentos, vamos a pasarla bien, puede terminar bien mal. Puede terminar bien mal. El problema de todo es que la gente no se da cuenta, no te das cuenta cómo poco a poco tu cuerpo va llegando a ese punto, porque no es algo que tú buscas. Tú no decides convertirte en alcohólico. Claro. Hay otras sustancias que tú decides empezar a usarlas, ¿verdad? Pero el alcohol, cuando tú empiezas a consumir alcohol, te empiezas a consumir alcohol por pasar un rato Quizás agradable. porque es un aspecto legal, porque Tal vez. legalmente se puede comprar quizás a otro Pero tipo de algo que bienes. saca la ID. Pues Ajá, no le puedes comprar permiso, alcohol. tienes permiso, Puedo pero guiar por un peso. pero si es algo ilegal, pues ya es una toma de decisión, no sé, A lo mejor puede ser O que puede ser también por generación familiar. también. O sea, veía que tío, abuelo, todos bebían y la cadena, Puede pues ser una cultura. sí, Eso ya hay party en la casa, es bastante común. La persona que bebe es porque generalmente lo veía en la casa. Sí. Los que no beben es porque generalmente no lo veían en la casa. Los que beben, por lo general, los que beben que en la casa no bebían es porque o quisieron seguir una curiosidad o se juntaron con personas que sí bebían y pues eventualmente, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, dice, ¿verdad? Dice el refrán. Pero eso realmente es lo que pasa. Y particularmente el alcohol, es una de las adicciones que, por eso es que la persona que es alcohólica no lo puede reconocer tan fácil, porque esa no era la meta y no se dio cuenta cómo llegó hasta ahí. Claro. Y eso es muy lamentable, muy lamentable. Esto es más profundo de lo que una persona que está viendo este programa puede asimilar, porque probablemente la persona que nos esté viendo quizás no está pasando por este proceso, pero puede tener un hijo, un sobrino, un amigo y no sabe cómo ayudarle. Entonces, aquí el detalle está cómo ayudamos a una persona que está pasando por este tipo de adicción, digamos, o de ejercicio, o de tolerancia, o como la persona lo quiera llamar. A última hora, yo pienso que tiene que ser una decisión bien propia, Y es, porque hay muchos programas, ¿cuántos programas no hay? De ayuda. Pero yo creo que a última hora la persona tiene que tomar una decisión de, tú tienes que terminar aquí. y es un proceso bien difícil porque, como mencioné ahorita, cuando ya tienes una dependencia, es un tipo de adicción que realmente la necesitas como cuando te da hambre tienes que comer. Bueno, pues cuando tienes los síntomas necesitas alcohol, tu cuerpo entonces sacar a la persona de esa dependencia química del alcohol es sumamente difícil y es bien triste manejar o tratar o sea, el proceso es triste de sacar a una persona, un alcohólico, salir de ahí porque, ¿verdad? El apoyo familiar se convierte en otro peso porque la gente no entiende. Porque el apoyo se convierte en juzgarte. Ya no eres exactamente. cool, ya no eres, No solamente eso también, pero no solamente es que, ya tú no compartes igual con nosotros en las actividades. pero un hombre, o es más común en hombres, que quiere dejar el alcohol y le dice a la esposa, yo voy a dejar el alcohol, voy a dejar de beber, necesito ayuda, ¿verdad? Y empiezan la terapia, empieza el tratamiento y de momento cayó, ¿verdad? Resbaló, como decimos, y está borracho otra vez, la esposa le va a decir, tú me mentiste, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es un conflicto que va a pasar y va a pasar. La persona tiene una dependencia física del alcohol. So, en algún momento dado va a caer, ¿verdad? Es un proceso que lleva tiempo, es poco a poco, hay que tener paciencia. Quiere decir que lo que intentas decir es que si en el caso de una persona un esposo que está pasando por eso y la esposa, él cae, la esposa en vez de decirle, me prometiste que sí, debería decirle, tranquilo, mi amor, esto puede suceder Mañana otro día. mañana otro Mañana día, otro día. vamos a levantarnos y vamos a empezar a caminar de nuevo otra vez hasta que lo Todos logremos. los programas de alcoholismo
para, ¿verdad?, salir del alcohol o cualquier otra sustancia, y los que han pasado por los programas de adicción te van a decir que el lema es un día a la vez, un día a la vez. Y a veces cuentan, esto es uno de los clásicos y es como que una de las cosas donde más orgulloso se puede sentir la persona, cuántos días lleva sobrio. Por eso es que la persona que era, déjame parar, pero la persona que era alcohólica y empieza a buscar, ¿verdad?, salir de eso y realmente lo convierte en un estilo de vida y sale de eso, te sabe decir exactamente cuántos días lleva sobrio. Llevo 3 años, 40 días y exactamente te lo sabe decir. ¿Por qué? Porque su lema es un día a la vez, Claro, un día a la vez. Hoy lo logré, vamos a ver mañana. Mañana lo logré también, vamos a ver el otro día y así. Entonces, cuando caen y reciben esa pelea de que tú me prometiste, me estás mintiendo, tú no vas a cambiar nunca, eso derrumba completamente todo el esfuerzo. claro. Es un proceso doloroso, largo, que requiere paciencia, requiere apoyo, Es una construcción. es una reconstrucción. Sí. Y ahí que están los victorios. Ahí tienen que, los dos tienen que estar en la misma página en el caso de matrimonio para poder Yes. construir. Yes. Esta pregunta creo que va bastante similar a lo que ya entraron. Dice, desde tu experiencia médica, ¿el alcoholismo es solamente un problema físico o también involucra heridas emocionales y mentales profundas? Que más o menos, Definitivamente, el 100% de las veces, bueno, vamos a decir no el 100%, vamos a decir el 95% de las veces hay una herida, hay un trasfondo, hay una historia detrás nadie llega a ser alcohólico porque sí. Ay, vamos a ser alcohólicos. ¿Por qué no? Eso no pasa. totalmente. Todo el mundo llega ahí sin darse cuenta porque empezaron por una razón. Siempre hay una excusa. Bien pocas veces conocemos personas que llegaron a algún tipo de adicción porque sí. Algo, alguna carencia o algo de más, ¿verdad? Algún abuso, algo. Siempre hubo algo para llegar ahí. Un detonante. Es igual que el contrario. Si hablamos del contrario, so, tanto como caen ahí, como los que se salen de ahí. Sí, El hay que otra se sale, razón. el que se sale de ahí casi siempre es porque, mira, que mi abuelo se bebía y se quedaba a pelear con mis tíos, y eso yo lo veía desde chiquito, eso me marcó y por eso yo no quiero saber de alcohol. Claro. También. O cada vez, en el caso lamentablemente de las mujeres, que los esposos la agredían por eso, por eso mi próximo esposo yo no quiero que sea alcohólico, yo no quiero nada de alcohol en mi casa, por experiencia. Sí. So que Siempre detonantes emocionales y espirituales. Sí, yo creo, Cierto. yo pienso también que entrando en lo espiritual, eh, eso marca también lo espiritual, porque lo espiritual también mucha gente no entiende que llega un momento dado en aquella persona que es cristiano, tolera como cristiano. Si su esposo es alcohólico o su esposa es alcohólica, digamos, pero está en la iglesia, tolera porque un día Dios lo va a sanar. Entonces espiritualizamos un proceso que tiene un detonante feliz o un desastre. Tiene cualquiera de esos. Exactamente. No hay un happy medium. Entonces, cuando yo escucho a la doctora y aquí a mi hermano Tomás, hay una influencia muy grande entre lo espiritual y esa decisión propia, porque para tú llegar al punto del embriaguez es por una decisión. Tú querías estar en ese flow, Ujú. pero también tienes la oportunidad de no hacerlo. ¿Sabes? Que a última hora es una decisión bien propia, porque tú la puedes pasar muy bien sin tomarte nada. Y yo creo, o si lo quieres hacer, no sé, dependiendo del caso de la persona. Ahora, el detonante es el resultado, hacia dónde va desde el punto A al punto B. Por eso es que a veces queremos espiritualizar algunas cosas, pero otras cosas no. Depende a cómo eso me beneficia. Y ahí eso es clave, porque, yo lo tolero porque el Señor lo va a sanar. El Señor lo va a sanar, claro, pero tú eres un instrumento Totalmente, para esa sanación. totalmente. So, cómo tú te estás involucrando? ¿Estás peleando? ¿Lo estás apoyando? Quiero cómo tú estás formando parte del proceso del Señor. Así es. ese dijiste algo clave.
una palabra que hace puff, detonante. Lo que estás diciendo es literalmente identifica cuál es el detonante. Sí, a la vez que uno tenga identificado cuál es el detonante, qué es lo que me está haciendo ir a beber, elimina. So, evita ese activador. Evita eso. Aunque te digan, mira, vamos, de 20, no, no, está bien, esta vez yo paso o algo así. O si ves que la cosa se está poniendo Sí. a favor de tú caer en la tentación, pues mira, coger otro camino. Esos son los famosos botones que todos los cristianos tenemos, que es el botón háblame de todo, pero no me toques esta área, Exacto. porque vas a despertar en mí tal cosa. Y uno dice, Dios, pero eso no estaba muerto, ¿no? Cristo está en tu vida, el Espíritu Santo. Sí, sí, pero todavía estoy trabajando con estas áreas, así que no te metas por aquí porque es que yo soy así, o whatever el tema que sea. Pero es lo que tú estás diciendo. En caso que lo acepte, el detonante no Eso no te claro. hace débil. Tú decirle, tú ponerle una pausa a alguien, eso no te hace débil. Al Eso, al contrario, sí. eso te hace más sabio que Totalmente. aquel que tiene debilidad. Así So, es. Claro que sí, porque so- estás reconociendo que tienes un problema por esa parte, que todavía no está Estás resuelto. trabajando. Sí, eso te Exactamente. hace ser Y eso más está bien. sabio. El problema es que muchas veces somos juzgados porque decimos, Cierto. no hablemos de ese tema o no vayamos por ahí, pero es que yo soy una obra en proceso Claro. exacto. y yo tengo, ¿verdad? Y áreas en que todavía, pues, Exacto. todavía ¿verdad? Me tocan o lo que sea. Y para un alcohólico, esa puede ser Un ese puede ser factor. un botón. Sí. Excelente. Eso estuvo muy chévere, la verdad que sí. Nos gusta. Bueno, la pregunta número 7. ¿Cómo cristiana, escucha bien, como cristianas o cristianos, cómo se puede hablar de alcoholismo sin condenar a la persona, pero también sin normalizar la destrucción que produce? Más o menos iba en ese Gracias a sentido. Dios que hemos llevado Estamos, este tema. a ver si lo apagado, estamos como la batería esa de Energizer, Así adelantado al futuro. Así es. Exactamente. Pero Eh, ese no para Sony, no vemos eso. Yo creo que como nosotros tenemos una parte de nuestra visión en la clínica es que nosotros tenemos, ¿verdad? Promovemos vida con pasión, salud, vida y compasión. Y eso es una de las maneras en las que tú tratas médicamente a un paciente alcohólico con cualquier tipo de adicción, Claro. sin romantizarlo, ¿verdad? Sí. Sin pasarle mucho la mano, Sí. porque ¿verdad? Una persona que tiene una adicción necesita Sí, fortaleza. fuerza. La realidad es que hay que ser Así es. fuertes con Sí. esta persona. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no cruzar la línea de juzgar, porque también Claro. la culpa no nos ayuda a sanar a esta Lo persona. puede complicar. Exacta, lo va a complicar, lo va a complicar. La culpa, la condenación, el señalamiento, el reclamo, me mentiste, tú dijiste esto y estás haciendo esto otro. Óyeme, esa persona no lo está haciendo a propósito, o sea, tiene un proceso. Entonces, no, exactamente, no podemos pasarle mucho a la mano, pero tampoco Claro. entonces, si lo está haciendo muy a menudo, ¿verdad? Si está resbalando muy a menudo y está diciendo que se quiere reponer, pues entonces el proceso que la vía que estamos usando no está funcionando. Definitivo. Hay que buscar otro programa, otro remedio, otra ruta. Yo diría que, me imagino, lo mismo que la doctora está comentando, no es lo mismo. ¿Qué ofende más? Que yo te señale así o que ponga la mano. Ah, no, totalmente. O te señalo o pongo la mano. Yo creo que poner la mano va a crear más una sanación, una restauración en la persona que señalarlo, porque Sí. Y señalar también ahí. eso es bien difícil también para la persona que está, para los que están cerca, ¿verdad? Porque tampoco podemos, las personas que están cerca de una persona alcohólica están hartas también. Llega un momento en que Claro. están agotadas de Su lo mismo, tolerancia de lo también mismo. termina. Y a veces Claro. terminan ellos en terapias también. Sí. Es que eso justamente era lo que iba a mencionar. Eso era lo que iba a mencionar. Existe lo que, ¿verdad? No voy a entrar en diagnósticos ni en tratamientos psicológicos, pero las personas que viven con una persona que es alcohólica y que está en un proceso de sanación también necesitan apoyo, porque estas Totalmente. personas, no solamente el alcohólico el adicto, lo que sea, las personas que están a su alrededor también. ¿Por qué? Porque esta persona dentro de sus problemas de adicción ha generado tanto caos y tanto problema y es tanta. ¿Cuántas veces tuvieron que irlo a buscar a la cárcel a sacarlo porque lo cogieron preso? ¿Cuántas veces tuvieron que ir a buscar el carro Accidente. acá? ¿O cuántas veces tuvieron que ir al hospital porque chocaron, se No, a tal volcaron? violencia. O porque aguantar violencia, palabras
que a lo mejor la persona no lo quiso decir, pero estaba borracho. Muchas cosas que la persona que no es la alcohólica, pero vive con la alcohólica, también tuvo que tolerar. O sea que tampoco es fácil para esta persona. No es tan fácil decirle, no, aguanta, aguanta, aguanta un poquito más que él va a cambiar. Tampoco es tan sencillo. También hay que ver la otra cara de la moneda. Claro, totalmente, que se puede dar el caso que cuando por fin toma decisión el que es alcohólico y dice, bueno, ahora sí voy a poner de mi parte, ahora sí voy a hacerlo. Pero ya la otra Pero la persona persona no está quiere, ya no cree. ya no confía, ya no confía. quiere, ya no da más. Inclusive porque ya psicológicamente está tan afectada que ya no sabe si es cierto o si es falso. Exactamente. Y muy probablemente lo ha dicho 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces ha dicho, voy a cambiar, voy a hacerlo. Ahora sí lo voy a hacer. Que llegó el día. Y cuando realmente llegó el día que la persona realmente está decidida, la otra persona ha escuchado lo mismo tantas veces que dice, Mm, "Ah, fuerte, es fuerte, fuerte, fuerte. es fuerte". Bueno, ¿crees que una persona puede recuperar completamente su vida, su mente, su cuerpo después de años de adicción? ¿Qué papel juegan la fe y la medicina en ese proceso? Más o menos. Un recap de lo que acabamos de hablar. Yo diría que lamentablemente es norma de vida, toda acción tiene su consecuencia. Y a veces nos arrepentimos de hacer algunas cosas, Dios nos perdona y todo, pero hubo una consecuencia de algo que hiciste. Totalmente, sí. Y hay momentos en que te dijeron, no brinques por ahí, que te vas a resbalar y te vas a caer. So, brincaste, aunque te dijeron que no, te resbalaste, te caíste y tienes una cicatriz ahí que va a estar ahí. Exacto. Eso mismo pasa con el alcohol. So, lamentablemente dejas de beber. Gloria a Dios por eso, dejaste de beber, eres una persona nueva. So, pero lamentablemente los daños que se hacen en órganos y cosas a veces se pueden reparar, a veces quedan residuales, pero esos residuales te acuerdan de que hiciste algo que no debías hacer y si vuelves a hacerlo te vas a ir en banda. So, Esa misma es, yo pienso que una persona puede lograr recuperar su vida, sí puede, va a costar mucho trabajo, porque van a haber muchos problemas probablemente legales que te van a acompañar. Claro. Un DUI, eso, ¿cuánto te va, verdad, acompañar un DUI? O si tuviste una condena, te metieron preso, eso está en tu récord, eso no hay nada que hacer, eso te va a acompañar si vas a buscar trabajo, lo que sea, ¿verdad? No sé las repercusiones que el adicto a drogas se queda con sus marcas. Exacto, exactamente. So, obviamente, pues eso es algo, una repercusión social con la que hay que trabajar. Las relaciones que ya están quebradas, ya están lastimadas, te va a costar mucho tiempo, mucho trabajo recuperarlas. Se puede, yo creo como cristiana que el Señor lo puede todo, Una restauración. y un proceso de restauración toma tiempo, pero se puede lograr. Tú puedes lograr restaurar una relación, ¿verdad? Y con empeño, con dedicación, con cariño, con compasión y con mucha oración se puede lograr. Físicamente hablando, una persona puede lograr recuperar, vivir normal sin necesitar el alcohol, pero no puede abrir la puerta que hablamos ahorita. No puedes abrir la puerta que hablamos ahorita porque vas a volver a lo mismo. Eso lo tienes que evitar, esa puerta la tienes que evitar por el resto de la vida. Y si hubo un daño, como mencioné ahorita, si hubo un daño ya al hígado y llegamos ya a nódulos en el hígado, la cirrosis, a un problema a una condición en el hígado un poco más avanzada, eso es irreversible. Así es. Eso es irreversible. Y pues consecuencia eso más viene, grande. exactamente. Ya ahí hay cosas que pues, tienes que evitar o tienes que cuidarte un poco más porque ya tienes un daño que no se puede reparar Sí, esta es historia. y pues tienes, ¿verdad? Médicamente hablando, pues a lo mejor algunos medicamentos, algunas cosas que tienes que evitar, algunas comidas, algunas pastillas, una frecuencia. Hay cosas que tienes que evitar porque tienes el hígado ya lastimado por siempre. Y tus chequeos y tus cositas. Este, sí, después de un proceso de alcoholismo por muchos años, tú puedes recuperar una vida plena, yes, con cicatrices, como dice Tomás, con unas cicatrices, con las Esta pregunta que tienes que nos ayuda a entender el propósito de la cicatriz. Así es. A veces hay muchas, ay, porque tengo esa cicatriz ahí, eso me dice cuando chiquito, no, eso tiene un propósito. Usted, es una marca que te deja saber
algo que sucedió y que no, no debió debió suceder. Pues así es. Yo creo que para aquellos que nos escuchan, este tema en particular marca un antes y un después en tu decisión. Porque como decía la doctora, quizás has decidido dejar de tomar, pero llevas mucho tiempo tratando y ya tu esposa o tu pareja, tanto el hombre o la mujer, eh, ya no creen o no tienen fe en ti que no lo vas a hacer o lo que estén viviendo en esa experiencia. Sí se puede, como decía la doctora, como decía aquí mi hermano Tomás también, sí se puede lograr, pero todo se necesita una decisión muy de valiente. Se necesita valentía para lograrlo. Y yo te exhorto a que si no tienes la fuerza de momento, ores, que es un mecanismo poderoso, ores, tome la decisión con tu pareja de restaurar todo y comience hoy. Hoy es una buena oportunidad para comenzar a levantar y a construir lo que Dios ha dicho que es tu relación, tu vida. Comienza por tu vida, antes de pensar en tu pareja, comienza con tu vida a construirte para que puedas construir y edificar a tu pareja también. Yo creo que este mensaje es más poderoso de lo que nos podemos imaginar. Mira, eso es Sí, súper porque las cosas no se deben hacer por los demás, se deben hacer por uno mismo. Totalmente. Y a la vez que uno, ¿verdad? Se renueve uno mismo, entonces se puede entonces ir a los demás. y lamentablemente esto es un problema, este tema que traemos hoy es un tema mucho más común de lo que pensamos. Así es. Hay mucha gente alcohólica que no sabemos que son alcohólicos, caras vemos, corazones no sabemos. Sí. A veces ni ellos mismos lo saben. Hay Sí, no lo hombres, aceptan. hombres de cuello blanco, como digo yo, personas de cuello blanco que no reconocen que son alcohólicos y tienen un problema, a lo mejor ya de dependencia. Preguntarle a las personas que están todo el tiempo con ellos, a lo mejor sí tienen un problema, que a lo mejor no se han dado cuenta aún. Este, esto es algo mucho más común. Y de más lo- serio de lo que... Yes. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Hasta este tema que se extendió porque está súper caliente, súper bueno y es necesario tocarlo. Así que te damos gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Gracias, Pastor Dyer. Gracias a ustedes. Sabes cómo encontrarnos. Nosotros nos encuentras en mgmedicalcenter.com. También en las redes sociales la puedes encontrar a la doctora Meléndez como @doctor, The real The doctor. Real Dr. Mel. So, a mí me puedes encontrar RN Plus y Pastor Ryan. Coffee Hour Café en Instagram o cualquiera de las redes sociales o www.coffeehourcafe.com. Y la iglesia. Oh, claro está. Land of Faith Church aquí en San Cloud. Estás invitado los domingos a las 6 de la tarde. Bueno, así que ya saben, mi gente, quieren más temas, quieres comentar, verás, a la campanita. Así que, chaito, chaito, Dios me los bendiga. Hasta la próxima.